Aquí seguimos, después de la breve pausa para la publicidad, interesante conversación, la que hemos tenido, creo que ha sido así, ¿eh? Al menos es la opinión que tengo yo sobre lo que nos ha contado el diputado provincial, portavoz, está solo en la Diputación Provincial, portavoz de Ciudadanos, Ildefonso Ruiz, que ha venido hoy a Linares esta mañana para conocer si realmente, que ya nos ha confirmado que no, se está desarrollando ese plan que el año pasado, un plan que suponía una moción de Ciudadanos en el Pleno de la Diputación Provincial, un plan sobre prevención del abandono animal y también del maltrato a los animales. Lo que se pedía en esa moción, según nos ha explicado Ildefonso Ruiz, era que desde Diputación se hiciese una serie de campañas de concienciación para evitar, por un lado, el maltrato y por otro, el abandono. Ahora en verano es cuando más casos de abandono de mascotas, principalmente perros, se producen. ¿Por qué? Pues porque llega el verano y después del regalito de Navidad que supuso el perro para el niño o la niña, pues ya han pasado 6 meses y ya el perro estorba, el perro molesta y vienen las vacaciones y el perro no se viene. ¿Cuál es la, entre comillas, solución, la más drástica? Pues abandonar al perro, eso al margen de los maltratos que desgraciadamente se siguen produciendo. Y el diputado pues ha venido a conocer las instalaciones de Resurja y saber, bueno, pues si realmente no pone en duda el trabajo de los trabajadores de Resurja, pero sí el de Diputación, que no ha puesto en marcha este plan, como les digo. Bueno, anunciaba que iba a estar con nosotros y de hecho está Natalio Camarero Solana. Apuntes sobre Linares. ¿Sabías qué? Puntos suspensivos. Este es el libro que, pues dentro de nada, a las 8:30, se va a presentar en el patio de la Biblioteca Municipal de Linares. Ahí ven ustedes la portada del libro, un libro que edita la librería Entre Libros y que supone en su bibliografía el número 6 como autor, además de otros 2 libros más como coautor y coordinador, y bueno, al margen de esto, pues novelas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Natalio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente. No lo voy a entretener mucho porque de aquí tendrá que ir a casa. Aquí en Linares se dice eso mucho de maquearse para la ocasión y luego ir a la biblioteca donde ya estamos seguros que le espera un nutridísimo grupo de seguidores para asistir a la presentación de este libro. 6 libros ya como autor, sí. Reputado y prestigioso, ya saben ustedes, historiador, investigador, escritor, etcétera, etcétera. ¿Qué no se ha escrito sobre Linares? ¿Qué no has escrito tú ya sobre Linares que aparezca en este libro, Natalio? Pues hay muchísimas cosas todavía por descubrir, muchísimas, puesto que tenemos un tesoro incalculable en el archivo histórico municipal y cada vez que se acerca uno a los documentos que allí están, a las actas del Cabildo, pues vamos descubriendo cosas que hasta ahora casi desconocíamos. En uno de los apuntes precisamente, y además me llamó mucho la atención, es la importancia de la cría caballar, que en Linares en el siglo XVII, en el siglo XVIII hubo. Hay una serie de referencias prácticamente todos los años, una serie de referencias en la acta para comprar o buscar caballos padres para cubrir las yeguas, con una yeguada de más de 100 yeguas que pastaban en Cerro Pelado y que allí se mantenían con los potros hasta que estos alcanzaban 2 años de edad, y luego después se traían empotradas a las distintas dehesas que el Cabildo señalaba para cada año. De hecho, esa importancia queda reflejada en el socorro que Linares hizo a Felipe V en la Guerra de Sucesión, con una compañía de 50 caballos. ¿50 caballos aportó Linares? Una compañía de 50 caballos para la tropa de Felipe V. Linares iba buscando que, como consecuencia de ese socorro, sí, se le concediera la feria. Yo me doy y tú me das, ¿no? Tardó. Yo te doy y tú me das. Tardó, pero al final consiguió Linares la feria, sí. Sí.
O sea, tuvo su efecto esa aportación de los caballos. Sí. Bueno, para quien no conozca, bueno, creo que no habrá nadie, si no es de este mundo, que no conozca a Natalio Camarero. Natalio Camarero es licenciado en Filosofía y Letras, en la sección de Historia, y en Antropología Social y Cultural. Ha simultaneado pues la docencia con trabajos de investigación que la mayor parte pues, siempre ha tenido como protagonista a Linares. Ha sido director del CEL, es fundador del Centro de Estudios Linarenses y también pues, tiene muchísima culpa de que el Ayuntamiento de Linares distinguiera al CEL con el Premio Anual de Cultura. Él y otros directores que han pasado por el centro y la actual directora que está ahora mismo al frente de esa directiva del Centro de Estudios Linarenses. Yo le decía, ¿no se ha escrito ya todo sobre Linares? Los investigadores dicen siempre eso, y no, todavía queda mucho por descubrir, todavía hay mucha historia que sacar a flote, que sacar a relucir. Tú lo que haces aquí son apuntes, sí, breves apuntes, ¿no? Son breves apuntes con un carácter didáctico, fundamentalmente, para animar a investigar, a descubrir y para dar esas pinceladas que como colectividad nos identifican. Comenzamos con unos datos puramente geográficos de relieve, climatología, demografía, la población, la estructura de la población, y luego ya pues vamos con temas clásicos como Cástulo, como personajes, arte de San Juan, edificios, y bueno, pues he incorporado también algunas de esos nuevos conocimientos que, como a raíz de la lectura de actas y documentos del archivo, pues han ido saliendo desde la epidemia de peste de 1682, que se llevó por delante casi a 700 linarenses. Linares pasó la peste, ¿eh? Sí, Linares hay varias epidemias de peste, además quedan muy bien reflejadas en las actas de los cabildos. Se solía sacar en procesión derogativa a la Virgen de las Nieves o Virgen de Linarejo, a San Sebastián, que junto con San Roque y San Nicasio son los patrones abogados contra la peste. Linares se encomendaba todo lo que tenía más cerca, ¿no? Era normal en aquella época, en el antiguo régimen, era normal que los pueblos, ante diversas calamidades, acudieran a sus santos patronos de la villa o de la aldea y además a los que tradicionalmente se consideraban abogados, por ejemplo, para los terremotos, que también Linares sufrió el gran terremoto de Lisboa, pues se saca a la Virgen rogativa, pero se hace también una fiesta religiosa a San Francisco de Borja, que es el patrón abogado contra los terremotos. Aquí, como la ermita de San Sebastián, aquí no teníamos ermita a San Roque ni ermita a San Nicasio, como era San Sebastián, pues entonces se saca para la peste, se saca a la Virgen y a San Sebastián. Cada santo tenía su especialidad. Efectivamente, ¿no? La langosta. Como los abogados. La langosta, pues igual, tenía su santo, es decir, que en función de la sequía, igual, ¿no? Y queda perfectamente reflejado en la acta del Cabildo cuando aparece. Incluso cuando había, en el caso de la peste, cuando había noticias de que había peste cercana o no tan cercana, incluso algunos dicen, en Málaga ha habido casos de peste, automáticamente se tomaban disposiciones locales que nos recuerdan lo que hemos pasado nosotros, el confinamiento. Claro. Linares se confinaba, se cerraban todas las calles que daban al campo, no se dejaba entrar a nadie, se dejaban 3 puertas nada más, normalmente 2, a veces 3, una en San Francisco, otra en la calle La Era y otra en la calle Los Francos. Eran las únicas posibilidades los linarenses de entrar y salir. No podía entrar nadie de fuera, ni traer ningún tipo de mercancía, ni nada, y se confinaba. A pesar de esos confinamientos, la peste del año de 1682 hasta el 84 fue muy dura aquí en Linares. Y se llevó por delante, decía, 700 personas. Entre la peste y hay precisamente, ahí incluyo
un extracto del acta en el cual en aquello entonces se pide que se le exima de pagar los impuestos porque la población se había reducido tanto y estaba tan empobrecida que no tenía dinero para hacer frente a las rentas reales. Y como digo, introduzco un extracto del acta ahí donde se cuenta todo eso, también para poner en contacto al lector con las fuentes documentales primarias, que son la base del estudio histórico. Es decir, ahí tenemos lo que escribieron los linarenses que sufrieron esos acontecimientos. Eso es la base de la recuperación de la historia. Lógicamente hay que tener también luego ciertas precauciones respecto a las fuentes, porque las fuentes pueden no todas son fiables, ¿no? Efectivamente, pero un acta de cabildo que está confirmada por el secretario, que está de esto, al menos hay que tenerle una cierta fiabilidad. Y claro, cuando aparecen en el acta del cabildo repetidas referencias pues a la epidemia que había, a las plagas de langosta, otro de los problemas gordos que había aquí, porque llegaban y se comían todos los cereales. Problemas con los lobos también aparecen. Los lobos. Los lobos se pagaban por matar a los lobos, se pagaban. Problemas con los gorriones. Se hacía un reparto de matanza de gorriones, es decir, todos los vecinos tenían que matar una cantidad de gorriones y si no se les multaba. Caramba. Porque llegaban a ver a algunos años que había tal cantidad de bandadas de gorriones que los cereales, el trigo, sobre todo en la época. ¿Y cómo mataban todos los gorriones? Cada vecino empleaba los medios que pudiese. Lo que pudiese, y tenía que llevar las cabezas al ayuntamiento para demostrar dar fe de que había esto. Daban las cabezas. Luego con el tiempo daban al gorrión completo. Sería que los regidores lo mismo vieron que tenían muchos pajarillos para... Y hoy en día te multas si matas a un gorrión, o sea, cómo ha cambiado la historia, ¿no? Antes te multaban si no matabas al gorrión y ahora te son datos curiosos, porque anecdóticos incluso, pero bueno, anecdóticos para nosotros, pero para los vecinos linarenses en aquella época, quien lo sufría, que llegaba la plaga de langosta y acababa con la cosecha, y acabar con la cosecha suponía hambruna, y hambruna suponía crisis generalizada todo, porque no había que pagar impuestos, se endeudaba el cabildo, era una rueda de... Hombre, extrapolándolo a estos tiempos, estoy ahora que decía, bueno, pues no, se dejaban de pagar impuestos porque, claro, digo, con la peste, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí las administraciones en plena pandemia han ayudado económicamente a autónomos, hostelería, han ido reduciendo impuestos, precisamente para contrarrestar los efectos de la epidemia, ¿no? O sea que la historia de una manera se repite, La historia sí se repite, claro. Bueno, hay algunos teóricos de la historia que dicen que la historia nunca se repite, pero bueno. Bueno, pero casos muy similares. Eso en cuestión teórica, pero bueno, no vamos a entrar en teoría y en mitografía. Pero casos muy similares, sí. ¿Hasta qué época llega todo este recorrido, todos estos apuntes? Hasta la ruta de la tapa del año pasado. Sí, caray, entonces ahí no he tenido tiempo de ojearlo, pero vamos que... Y sigue un orden cronológico, ¿no? Sí, sigue. Al principio están los apuntes de carácter geográfico, y luego ya sí sigue un orden cronológico pues, hasta llegar hasta nuestros días. Sin reventar el libro, por supuesto. Habla del torneo internacional, a ver si lo digo, internacional de ajedrez, la bandera de Linares, las elecciones municipales de 1979, el monumento a Madolete, la estatua del minero, todo eso tiene un apunte histórico, vamos, me parece así, sobre el papel, nunca mejor dicho, muy interesante, Las primeras excavaciones en Cástulo, la empresa Santana, Radio Linares, el primer campo de fútbol de Linares, para los futboleros también, seguramente van a encontrar aquí un dato que posiblemente desconozcan, la escuela de capataces, la Linarita, el diputado
el diputado de Abastos y síndico personero. Sí, Ojo. Eso es una aportación, podríamos decir, nueva, que he encontrado también en la acta, que podríamos decir que es la primera circunscripción electoral de la villa de Linares. Ah, sí. Sí, porque esos cargos los crea Carlos III para darle presencia al pueblo común en los ayuntamientos, y para su elección se divide la villa en 4 barrios que elegían a 6 representantes, y esos 24 luego elegían al diputado de Abastos y al síndico personero, que eran los que representaban teóricamente los intereses del pueblo llano en el cabildo. Y en las actas del cabildo se especifica claramente las calles que entraban en el barrio 1, en el barrio 2, en el barrio 4 barrios que se dividen para la elección. Sí, sí. El cuadro vista de la villa de Linares, que está en Fernández Núñez. Eso, la síntesis, he intentado que no sea un libro de historia al uso, es decir, no un libro de estos de profundización histórica, de investigación y demás. Son apuntes divulgativos y muy sintéticos, y tan sintéticos que, por ejemplo, el que has dicho, el cuadro vista de la villa de Linares, yo tengo un libro escrito sobre eso, y lo he metido en 30 líneas. Sí. Lo mismo que decir que divulgación para que sea fácil su lectura, para que quien se interese por un determinado tema tenga ahí la referencia bibliográfica, documental y demás, para que pueda profundizar en él, y en conjunto pues tratar todos los aspectos que como colectividad nos pueden interesar y nos definen también. Sí, claro, imagino que sobre cada uno de los temas que aparecen aquí se ha escrito, hay reseñas en muchos libros y demás, pero todo condensado en un mismo libro no lo hay. O sea, esos apuntes perfectamente resumidos en el mismo libro pues no sé cuántos apuntes puede haber, 80, 70 apuntes. 70 en un mismo libro. Bueno, pues lo tenemos ahí, quiero decir, no hay que ir de libro en libro, porque mucha gente ya habrá leído esos libros, ¿no? Y aquí pues tiene esos apuntes. Además, la portada me parece preciosa, la portada me parece muy preciosa. Hemos intentado hacer una portada un poco vintage, aquella caligrafía de antigua de esos apuntes, porque ahora ya con los ordenadores, difícil de leer, y ahora con los ordenadores y demás se hace todo electrónicamente, entonces hemos querido eso, la escritura un poco que nos recuerda aquellos apuntes que tomábamos en la facultad y a mano y demás, y esa era así un poco la idea. Sí, sí. Natalio, aunque después imagino que, bueno, porque tú haces aquí referencia al Archivo Nacional, quiero decir, pero todo parte del de Linares, ¿no? El archivo fundamental que yo he consultado y he investigado es el nuestro, el de Linares. Evidentemente hay también algunas referencias al Archivo Histórico Nacional, a la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo, a la Real Academia de la Historia, puesto que también yo en las otras investigaciones que he hecho, en los libros que he hecho, pues he consultado, he visitado esos archivos y demás. Entonces, algunos de esos apuntes están sacados, lógicamente, de mis investigaciones que he hecho para otros estudios. Piensa que, por ejemplo, el documento de la donación de Ambrosio de Bocanegra del señorío de Linares, que no se llegó a hacer efectivo, hice hace ya tiempo, lo transcribí, lo saqué y me tuve que desplazar a Toledo, que es donde está. O el manuscrito de Ann Martínez de Maza sobre Cástulo, ese está en la Real Academia de la Historia, tuve que desplazarme allí también. Entonces, de esos que ya hay trabajos míos también publicados, yo he extractado, he sacado
el apunte y la referencia lógica a la fuente primaria, que es fundamental, como hemos dicho, la fuente primaria. Sí. Pero luego después, aquí también he hecho muchas referencias al archivo histórico nuestro, porque el archivo histórico nuestro es que hay ahí siglos que están prácticamente desconocidos. Sé que el problema es la lectura de esos documentos, Sí, porque hay que tener cierto conocimiento de paleografía. Sí. Es decir, los archivos del siglo XIX y demás se leen fácilmente porque esto, pero cuando se enfrenta uno a una letra Ahora del mismo, siglo XVI o del siglo XVII, la encadenada, cuando todo te lo ponen encadenado y no te separan ni las palabras ni nada, tienes que tener... Ahora mismo hay algunos de esos archivos, porque si recuerdan, el día 9 de junio, cada 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos, y la biblioteca este año, bueno, pues ha hecho una programación muy rica. Si recuerdan, aquí en este programa, bueno, pues hace unos días emitimos un reportaje coincidiendo con la visita de un centro educativo, con Safa Liñares, que estuvo allí, y el bibliotecario y archivero municipal Luis Rabaneda, pues nos estuvo contando, y han expuesto en la sala principal de la biblioteca una serie de archivos, entre los que están, a los que se refiere Natalio. Eso es escrito así de forma encadenada, que lo pueden visitar perfectamente, pueden ir porque eso es abierto, eso es público. Otra cosa ya es bajar el archivo, que eso se puede hacer también mediante una serie de requisitos y demás, pero eso está abierto para todo el mundo. Pero digo que es curioso porque yo me puse a leer algunos y digo, no soy capaz de leer, y claro, son archivos históricos, históricos y que reflejan hechos importantísimos para esta ciudad, pero dice, bueno, ¿quién lee eso? Por ejemplo, ahí se incorpora el primer documento en el que aparece citado Linares documentalmente en la historia, que es del siglo XII, y se reproduce, y yo he transcrito parte y de abajo. Claro, si tú lo lees, si lo ves de entrada, no sabes lo que pone. Sí. Ahora te pone la transcripción y eso anima, y que es otra de las consideraciones que yo quiero acerca del libro, animar a despertar el interés investigativo entre la gente joven. Sí. Es decir, que un documento que aparentemente no te dice nada, si lo estudias y si te preparas para ello, puede decirte un montón de cosas. Claro. Te puede aclarar. Es una práctica que hago con cierta frecuencia en el libro, poner el documento y luego la transcripción debajo, para eso, invitar a la gente joven que despierte ese interés por la investigación. Sobre ese aspecto recuerdo que me contaba Luis Rabaneda, creo recordar que me decía, bueno, los escribanos escribían de esa manera porque ellos cobraban también por línea, ¿no? Por línea y por folio. Claro, se cobraba por línea, entonces alargaban muchísimo, claro, había un interés también. Hubo algunas disposiciones que decían que al menos tenían que tener tantas líneas el folio, porque se veía que aquello, la gente, además el problema eso de encadenarlo, no separaban las palabras, encadenaban todas las palabras, y claro, aparte de leerlas, ahora tienen que estructurar el texto y separar palabras y demás. Pero bueno, con cierto conocimiento de paleografía, un poco también de diplomática y demás, se puede ir sacando toda la información. Tú lo has hecho, ¿eh? Sí. Tú lo has hecho. Yo admiro a personas como Natalio, yo lo admiro, ¿no? Porque dice, bueno, es que no es ya vulgar en la historia, que dice, bueno, hay un filón documental ahí, hay un filón histórico que es el archivo, que yo creo que debemos de, tú lo conoces muchísimo mejor que muchísima gente, yo creo que debemos de poner en valor el archivo que tenemos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y en este caso también pues, quiero valorar el trabajo de Luis Rabaneda y de los archiveros, los trabajadores del archivo, que también los voluntarios del 28 de febrero, que han estado digitalizando muchos documentos,
se ha hecho una gran labor de digitalización que favorece la consulta. Claro. No es lo mismo tener el documento, que muchos documentos, pues claro, están en unas condiciones... Casi no se pueden tocar. Claro, están en unas condiciones de conservación. Sí, que, sí, sí. A mí me llamó la atención hay que ponerse hasta documentos, guantes. exactamente, me llamó la atención, os iba a decir, en el reportaje que hicimos, Luis nos abrió algunas de las vitrinas que exponen esos documentos. Lo primero que hizo fue ponerse unos guantes, sí. Claro, yo ni me atrevía a tocarlos ni lo hubiese hecho, vamos, porque vamos, sí. ya viéndolo con los guantes, digo, yo no toco sí. ahí nada. Yo, por ejemplo, al consultar ahora los libros de acta, hay algunos libros de acta que están en muy malas condiciones porque le ha caído agua o bueno, todo el deterioro del papel de siglos. Entonces, eso los tratamos, como bien dice, con sumo cuidado, te pones guantes, lo vas y automáticamente que vamos despegando, vamos fotografiando, con lo cual digitalizamos y evitamos el tener que, si alguien quiere consultar, claro, ya se le da la imagen digitalizada y se conserva. Casos excepcionales, pues se exponen, o incluso a algunos investigadores que quieren ver el original como tal, pues se le puede permitir también, eso depende. Y el gustazo quizá de tocar, ¿verdad? De tocar un documento con tanta antigüedad, ¿no? También, ¿no? Pues sí, sobre todo yo recuerdo cuando en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Nobleza de Toledo, me dieron el pergamino original del privilegio rodado que Enrique II concede el señorío a Ambrosio de Povera-Nigra. Era una preciosidad. Es que era, como tú dices, lo coges y ves que es un trozo de la historia. Es un trozo de la historia, un pergamino perfectamente miniado, perfectamente escrito, y lo ves, dice, y esto es parte de la historia de Linares que al final no se hizo realidad, porque Linares protestó y Baeza, que entonces éramos una aldea de Baeza, protesta esa concesión de señorío, porque decía que nosotros no podíamos tener señores, el único señor era el rey. Y Baeza era una tierra de realengo, no podía tener señores, y entonces protesta y no se lleva a cabo el señorío. El señorío suponía que ese señor podía hacer la función de Estado en ese territorio, ¿no? Administrar justicia, poner leyes y demás. Entonces, claro, los territorios que estaban en manos de señores, pues tenían la dependencia de la voluntad de ese señor, aparte de la dependencia real. El territorio de Baeza, con toda su aldea, nosotros al principio éramos una aldea de Baeza, era territorio de realengo. Solamente teníamos como señor al rey. Por lo tanto, cuando se le concede el señorío a Ambrosio Bocanegra, Baeza y Linares dicen que no, que nosotros no queremos ser nada, ¿no? Uno de los pilares, bueno, el pilar fundamental del Centro de Estudios Linarenses es la investigación, evidentemente, la investigación y divulgación, ¿no? El CEL, ya como CEL, como organismo autónomo, dependiente del área de cultura, se ha hurgado mucho en la historia de Linares y en ese archivo. De tener el archivo a no tenerlo, afortunadamente Linares lo tiene, ¿no? Sí. Lo que también ha facilitado mucho la labor, pues, a todos los consejeros académicos del CEL. Ya lo decía antes, Natalio ha sido director del CEL y gracias a esa historia a la que se ha podido recurrir, esos legajos que contiene el archivo, pues han hecho publicaciones interesantísimas, ¿no? Que ha hecho el propio CEL, ¿no? Por cierto, felicidades, enhorabuena otra vez por ese merecidísimo premio anual de cultura que viene, bueno, pues a reconocer una labor que se inició, que iniciasteis unos cuantos, y dijimos, bueno, pues dijisteis, ¿no? Bueno, pues vamos a unir la intencionalidad de cada uno y vamos a unir el amor por la historia de cada uno, y ahí está el CEL, que de manera ininterrumpida pues sigue trabajando. Sí.
Me va a permitir también que agradezca en este caso concreto, bueno, pues a Javier Soler, el gerente de Entre Libros, que mostró mucho entusiasmo por... Va a estar hoy la presentación, ¿no? Sí, va a estar hoy en la Y presentación. el concejal de Educación también, Rafael Pulle, va a estar. En la publicación. Él vio, pues bueno, los aspectos didácticos, pero también me dijo, Natalio, esto puede ser muy interesante para la población en general, no solamente para la comunidad escolar. Y bueno, pues él ha sido el que finalmente lo ha publicado. Y se ha hecho realidad. Sí. Javier Soler, una persona muy influyente también, culturalmente hablando, sí, en esta ciudad. Sí. O sea, no es solamente propietario de una librería, que lo es, el gerente, es que esa librería Entre Libros no se dedica solamente a vender libros, ¿no? Efectivamente. Va mucho más allá. Tiene una red de actividades culturales que sobrepasan ampliamente el hecho de comercializar el libro. Pues el libro ya está en la librería Entre Libros, hoy va a ser presentado. Si ahora ustedes, cuando acabe este programa, yo no voy a entretener más a Natalio, pues ya digo, se tiene que ir a preparar y a las 8:30 estar en el patio de la biblioteca municipal, que es un entorno muy bonito, muy bonito. Ese entorno es precioso, se ha quedado muy bonito, ya es ahora 8:30 de la tarde, que corre fresquito ya. Tiene que ser una delicia escuchar a Natalio y escuchar también a Javier, ¿no? Bueno, y el concejal, que también pues dirigirá algunas palabras. Pero digo, ahora se pueden ir ustedes porque aquello tiene las puertas abiertas, ¿eh? Eso es de todos, sí. Eso es de todos los linarenses y la presentación es abierta a partir de las 8:30 de la tarde. Sexto libro como autor, segundo decía yo como coautor y coordinador, 2 libros como coautor y coordinador, sí, más o menos. Sí, precisamente dentro y luego ya las novelas y las obras de teatro. Bueno, sí, es que por un lado está lo que es, podríamos decir, lo relacionado con mi profesión, de historiador, antropólogo, etcétera, y por otro lado está lo relacionado con la creación literaria, que eso es uno de mis hobbies. Sí, sí, bueno, hobbies que han dado publicaciones también. Ya. Sí, la novela de La leyenda del señor de Giriballe ha tenido muy buena aceptación y sigue teniendo buena aceptación, y las obras de teatro también se estrenaron y también me gustaron. ¿Y ahora en qué estás, Natalio? Pues ahora ¿Sigue investigando? Descansando un poco, sí. Sigo con ese estudio del siglo XVII y XVIII de Linares, poquito a poquito. Y también tengo en voz ahí ya otra novela histórica. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. No para. Las cabezas pensantes no paran de trabajar, ¿no? Afortunadamente, porque luego, claro, los resultados son libros como este, en los que, bueno, pues el resto de los mortales nos podemos empapar en este caso de la historia de Linares, y en este caso concreto, apuntes sobre Linares, 70 apuntes históricos sobre la ciudad de Linares, histórico y contemporáneo, porque bueno, se habla del CEL, se habla también del nacimiento del CEL, se habla de la ruta de la tapa, etcétera, etcétera. Vayan a ver la presentación, escúchenlo, dejen de ver la tele a partir de las 7:30 si quieren, y vayan a escuchar a Natalio Camarero, autor de este libro. Natalio, no te entretengo más. Que se dé muy bien esa presentación y sobre todo la venta del libro, porque es un ofrecimiento que se hace a la ciudad de Linares. Y decían los jóvenes, principalmente los jóvenes que quizás puedan estar más apartados del mundo de interés por la historia, ¿no? Sí, quizás, ¿no? Sí. Pues gracias a ti. Encantado, es un placer siempre que vienes aquí a esta casa. Para nosotros y para los que nos ven es un placer. Natalio, gracias. Gracias. Señores, nos vamos a ir ya, porque entre otras cosas también queremos ir a ver la presentación del libro de Natalio Camarero, y también pues tenemos que ir un poquito a prepararnos. Las farmacias de guardia que abren hoy en Linares, es el último dato, saben, que tenemos siempre para el final, son esas, lo hacen de 10 de la mañana a 10 de la noche, siempre horario ininterrumpido. Hoy miércoles está de guardia 24 horas la farmacia de Miguel de Unamuno, número 10, en Arrayanes, y mañana
será la de Fernando el Católico 23 en la Barriada de las Américas. Y mañana nosotros volvemos aquí a partir de las 6 de la tarde con otro Linares TV y con muchísimas ganas de contarles cosas que no las contamos nosotros, las cuentan los protagonistas, los invitados, los amigos que vienen a esta casa. Son sus cosas, pero también son las nuestras. Eso mañana a las 6. Ahora después, dentro de un rato, viene el informativo PTV Noticias Linares con todo lo que ha dado de sí informativamente hoy esta ciudad. Hasta mañana, buena tarde.